Hola, estamos aquí para resolver el problema número 8 de esta unidad 3. Este es el primer problema relacionado con los circuitos denominados troceadores o convertidores de continua a continua. Vamos a resolver este y los siguientes problemas relacionados con estos circuitos aplicando las simplificaciones que estamos considerando o hemos considerado en las clases de teoría. En este primer problema se tiene un trozador serie, como el que tenemos en el esquema, en el cual se ha conectado una batería de 48 voltios, es decir que la tensión de entrada es de 48 voltios, dispone o se conecta a su vez la salida a una carga RLE muy inductiva, donde la resistencia toma un valor de 1 ohmio y la fuerza electromotriz inducida o tensión de la carga es de 10 voltios. El problema nos dice que la carga solicita una intensidad media de 2 amperios. Eso quiere decir que esta intensidad vale 2 amperios. Por lo tanto, se pide determinar varias cosas: el ciclo de trabajo del troceador, la intensidad media solicitada de la batería o tensión de entrada y la potencia media solicitada también de la batería. Bien, pues vamos a resolver el problema con las consideraciones al respecto. Empezamos aquí mismo, el apartado A. Aplicando las leyes de corriente continua a la carga, evidentemente se ha de cumplir que la intensidad en la carga debe ser igual a la tensión de salida del troceador, que no es VS, es VL, menos la tensión de la carga partido de la resistencia. Esto quiere decir que la tensión de salida pues será la caída de tensión en la resistencia más la fuerza electromotriz de la carga. Sustituyendo valores, pues tenemos la R vale 1 ohmio, la intensidad nos obliga a que sea 2 amperios y la tensión son 10 voltios, por lo tanto tenemos que es necesario que el circuito troceador produzca 12 voltios a su salida. Bien, como la tensión de entrada es la de la fuente, que son 48 voltios, se cumple que el ciclo de trabajo del troceador es la tensión de salida entre la tensión de entrada. Tendremos que tiene que haber 12 voltios en la salida, existen 48 voltios en la entrada, pues quiere decir que el ciclo de trabajo del troceador es de 0,25, es decir, el troceador tiene que tener la tensión en alto a la salida el 25% del tiempo en el ciclo de funcionamiento. Bien, el apartado B nos pide la intensidad solicitada por la carga, es decir, esta de aquí. Esta que vemos es la intensidad media que se solicitará de la batería que tenemos conectada a la entrada. Bien, pues sabemos que la intensidad en la entrada del troceador es su ciclo de trabajo, que ya conocemos, por el valor medio de la intensidad de salida. 0,25 por los 2 amperios que nos obligan a que existan en la salida, pues ello indica que tiene que solicitarse una intensidad de 0,5 amperios. En el apartado C nos piden la potencia media solicitada a la batería. Bien, pues como la batería estará conectada aquí en el lado izquierdo, pues aplicamos que potencia es igual a la tensión por la intensidad. Serían 48 voltios de tensión por 0,5 amperios de intensidad. Vamos a quitar la unidad. Resulta pues 24 vatios de potencia solicitada a la fuente, ¿no? Y aquí tenemos todos los parámetros que se nos ha ido solicitando a todo lo largo del problema.